Entonces, vamos con las noticias. A ver, primerito en la información, así es mi querida producción, la ruptura del presidente de la República al diálogo. Lazo rompe definitivamente a raíz de la información que tiene sobre el asesinato de un miembro de las Fuerzas Armadas a mano de manifestantes o en una revuelta, según lo que ha dicho el gobierno nacional. Debido a esta situación que yo tengo acá, perdón, que yo la tengo acá para decirlo luego con más detalles, ¿ok? El presidente de la República, el hecho se dio en Shushufindi por si acaso, toma la decisión unilateral de romper el diálogo. La excusa, la muerte de un oficial en Shushufindi en una revuelta. ¿Por qué digo excusa? Porque el presidente de la República se olvidó que desde que se provocaron los desmanes, desde que se provocó la arremetida y la represión por orden del propio presidente, han existido heridos, niños desaparecidos, muertos, ¿ok? Y también personas que han perdido el ojo o que han muerto por bombas lacrimógenas. Entonces, el presidente de la República se olvida. Y yo no estoy diciendo que la muerte de los manifestantes está por encima de la muerte del oficial. Creo que somos al final hermanos todos. Y la misma situación del uniformado que fallece debe ser sentida de la misma manera que de los manifestantes y de los niños, jóvenes y señoras que fueron agredidas por orden del señor presidente de la República. Lo que no funciona aquí es que rompa un diálogo que lo necesita el país, lo necesita él, lo necesitamos todos, porque ya no se soporta más, por la situación de la muerte del oficial. Si es así, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Esto no es cuestión de valorar muertes. Esto no es porque mataron a un oficial, ahora sí ya se acabó todo. Y las muertes del otro lado, por favor, señor presidente, todos somos ecuatorianos. Esa es la versión oficial. El presidente de la República, obviamente, ha emitido un comunicado y lo vamos a escuchar y a desmenuzar como ya ha sido nuestra costumbre precisamente de hacerlo, mis queridos pilluelos. Escuchemos y vamos poco a poco entendiendo las palabras y las entrelíneas del presidente Lazo frente a lo que no sabemos qué vaya a pasar, porque se ha roto todo diálogo con la CONAIE. Es impresionante, increíble que teniendo el sartén por el mango para ya pare esto, señor presidente, elige la vía de la violencia. El gobierno nacional elige la vía de la violencia. Ecuatorianos, el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. A su esposa Carmen y a sus hijos Derlin y Allison, mis sinceras condolencias. Nuestras sinceras condolencias también para el señor uniformado y para su familia. Pero el presidente se olvida que también murieron manifestantes. Se olvida de todos los casos que están ocurriendo y que ya Derechos Humanos está reclamando y que usted, presidente, tendrá que responder. Nuestras condolencias para los militares uniformados que están siendo agredidos, que han sido víctimas, así como los manifestantes. Porque hay víctimas de todos los lados. Y qué feo que sigamos hablando de lados. A esto nos ha llevado el gobierno del encuentro, a hablar de lados. Él está del lado de ellos y habla de los familiares. Los otros que vean cómo hacen y si se murieron, qué pena, qué me importa. Perdóneme, presidente, usted está recontra que equivocado. Sigamos. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados
con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. A ver, hay que siempre contextualizar el asunto. Me parece que es verdad lo que dice el presidente. Creo que realmente es un acto criminal haber llegado a este nivel. Creo que es un acto criminal que desde el propio Estado, sabiendo que podían dar respuestas, nunca lo hicieron. Creo que es un acto criminal que haber permitido llegar a una escalada de día 15 de manifestaciones, bloqueos, paro nacional, ¿ok? Donde pagan todos. Sí, es un acto criminal, presidente de la República, en eso estamos de acuerdo y ojalá que asuma su parte de responsabilidad. Saludos a Mr. Apolo, porque al parecer, según nos pinta el presidente de la República, se lava las manos. Es decir, yo no tengo absolutamente nada que hacer con esto. Yo no tengo culpa, los culpables son los otros. No, es un acto criminal, sí. Y esperemos que usted también asuma su parte, porque esperaron y siguen esperando. Y luego con lo que menciona de romper el diálogo, ¿qué cree que va a pasar, presidente? ¿Qué cree que va a pasar? Ya lo comprobó usted, mandó a bombardear a los manifestantes usando el uso progresivo de la fuerza. Dígame qué logró con eso. Y en vez de llamar al diálogo, en vez de dar muestras fehacientes, hacen un llamado al diálogo, usted no va, no da la cara, pero para grabarse un video y salir, ahí sí da la cara. Entonces es una muestra de ineficiencia, es una muestra de cobardía, no aparecer en el lugar donde se supone que deben solucionar. Presidente, se le está yendo de las manos. Ha muerto un miembro de las Fuerzas Armadas. Lamentamos el hecho. Pero en las calles siguen muriendo. Antes de la revuelta, antes de la manifestación, presidente, se estaban muriendo en los hospitales. ¿Saben por qué? Porque no había cómo operar. ¿O usted me está diciendo que antes de las manifestaciones el sistema de salud pública estaba totalmente fortalecido y no había ningún problema y los hospitales rodaban muy bien? Eso es mentira y usted lo sabe. Médicos tuvieron que salir a las calles a decirle a usted que no había luz para poder operar y algunos terminaron con el teléfono para poder operar. Muchas operaciones se restringieron porque no habían el material, no habían las anestesias indicadas. ¿Acaso eso no es criminal, presidente? ¿Acaso no es criminal tener a la gente esperando por una atención médica 5 o 6 horas y muchos de ellos tal vez y murieron? ¿Acaso no se enteró de aquello, presidente, que fue lo que desemboca hoy en una manifestación masiva? Vamos a seguir coincidiendo, presidente. Es un acto criminal y esperamos que asuma su rol. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén. Vean, uno de los peores errores que puede cometer, y eso que no soy experto en nada. Uno de los peores errores que puede cometer una persona cuando está buscando arreglar las cosas es no darle el valor que tiene, en este caso, su contraparte. Es decir, si tú no reconoces que realmente tienes un problema, jamás lo vas a solucionar. Es como cuando se trata el tema del alcoholismo, de las drogas, ¿no? Saludos para Franco Alexander Sánchez, Eduardo Amparo, Guillermo Lazo, el presidente más prepotente de la historia del Ecuador. Creo que estamos en el precipicio de una dictadura. Y no parece, ¿ah? La carita, digo yo, o sea, no parece todo demócrata y toda la cosa, ¿no?
cuando tiene unos problemas de adicciones y no reconoce su problema, nunca se soluciona, ¿no? Es como cuando va a terapia y dice, pero yo no soy alcohólico, pero yo no sé por qué están así, yo no fumo, yo no le hago, ¿cómo? Así, no, yo nunca, no, jamás, jamás. Y el presidente de la República hoy no reconoce que tiene un problema, no reconoce que hay una afectación en el país, y mientras no reconozca a las personas que lideran estas manifestaciones, nunca saldremos del problema. Siempre dijimos que el mango lo tiene el gobierno. Ha demostrado que se pueden reducir cosas y que se pueden responder, pero no lo hace como tiene que hacerlo. El presidente de la República quiere jugarle la triquiñuela a la CONAIE, y la CONAIE, los indígenas, los manifestantes, la gente, ya no come cuento porque, y esto puede agradecerle al señor Lenín Moreno, la gente quedó sumamente curtida con Lenín Moreno. Cuando firmaron un documento y Moreno se limpió en aquel entonces. Entonces no nos venga a decir ese tipo de cosas. Sigamos. Con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Regresará Jiménez, porque usted ni a eso da la cara. Estamos aquí para defenderlos. Las fuerzas del orden continuarán custodiando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que quieren trabajar y vivir en paz. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia. Dios bendiga al Ecuador. Oh, Dios mío, lindo. Terrible, terrible, mis queridos amigos. El presidente de la República, con estas palabras, irónicamente e hipócritamente, seguían todavía esperando que llegue algún representante del gobierno, y es claro que luego ya se supo que no iban a responder. La CONAIE ha emitido su respuesta. Ya vamos a la respuesta de la CONAIE precisamente a esta situación que ha hecho el presidente de la República. Y mis queridos amigos, lamento decirles que esto no se va a detener. Lamento decirles que el paro continúa, y lo digo con mucha razón porque creo que ya no le hace bien al país. Lamento que el gobierno central no haya tenido la sabiduría. Lamento la muerte del oficial, pero no era razón para detener la negociación. Era el motivo para continuar el diálogo. La muerte de los manifestantes, la muerte del oficial, los heridos, los perdidos, los desaparecidos, no deben ser la razón para romper el diálogo. Deben ser el motivo para continuar y poder salir de esto en nombre precisamente de aquellos heridos y fallecidos. Si usted se conduele del oficial, al igual que nosotros, conduélase de terminar con esta situación, no con violencia, porque la violencia genera más violencia, sino con el diálogo. Un diálogo que usted no quiere con ISA, jamás podrá hacerlo si no reconoce a ISA como interlocutor principal de la CONAIE, porque así fue elegido.